En el marco del Día de la Salud Mental, que será el próximo 10 de octubre, tenemos allí un flyer para compartir, nosotros hemos invitado al doctor Juan Carlos Martínez, él es psiquiatra, porque queremos tocar este tema, romper mitos y hablarlo, sobre todo poder dialogar al respecto de la salud mental. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, anticiparnos, porque digo, esperamos llegar a ese día, al menos con información, y sobre todo porque es un tema que está generalmente guardado. Vamos a empezar diciendo qué es la salud mental, qué incluye esto de la salud mental. En realidad la salud mental es una digamos, rama de la psiquiatría, rama de la salud en general, que toca un órgano muy particular, que es el dinamismo del cerebro y la omnipotencia muchas veces de los seres humanos, de la humanidad en su conjunto, ha hecho que lo tomase como una especie de cuco o como una especie de prurito al tema salud mental. Me puedo enfermar del cuello para abajo de cualquier cosa, pero no. El no dominar mi cerebro y reconocer que el cerebro me domina a mí, o sea, reconocer la enfermedad en sí, a veces genera mucha angustia. Entonces, como mecanismo de defensas, utilizamos la negativa. El ya se me va a pasar, el cambia la forma de pensar, el apoyate en X situación particular, que no digo que no se puedan apoyar, obviamente que uno cuando tiene una contención familiar es mucho mejor, pero esto es desde la eternidad. Imagínate que la primera persona que generó un golpe a la humanidad desde lo narcisístico fue Jesús. Jesús cuando dijo, venimos de un ser superior, terminó crucificado porque el rey de ese entonces no lo toleró. El segundo fue Galileo Galilei cuando dijo que no éramos el centro del universo y terminó en la hoguera. El tercero fue Darwin cuando dijo que veníamos del mono. Uno diría, ¿cómo si nosotros rubios, ojos celestes, vamos a venir del mono? Era intolerable. El cuarto fue Sigmund Freud, que fue perseguido por decir que el inconsciente era lo que nos dominaba y no era el consciente. Y la quinta es la actual, que es la de los neurotransmisores. Es decir, hay neurotransmisores, sustancias químicas cerebrales que cuando se desbalancean nos enfermamos mentalmente. Bueno, sobre todo debemos hablar del contexto, ¿no? De una persona enferma y todo lo que significa, porque el hecho de no aceptar, incluso en enfermedades mentales que tienen que ver con los niños, niñas, con las adolescencias, genera una situación familiar bastante preocupante, porque bueno, vos ya bien lo mencionaste, ¿no? Parece que hablar de cualquier otro tipo de enfermedad, bueno, hasta se puede decir, y esto es como que se intenta guardar. Esos prejuicios generan realmente muchísimas complicaciones. Sin duda. Antiguamente, o hace, digamos, 30 años, 40 años, se pensaba que los niños no tenían razón para enfermarse mentalmente porque eran niños y no tenían problemáticas, y los adultos mayores tampoco tenían muchas problemáticas porque ya estaban jubilados. Entonces había dos sectores de la sociedad, los dos extremos, que eran sacados desde la literatura, digamos, de la enfermedad mental. Eso es falso, porque en realidad un niño puede sufrir de estrés y de depresión. Lo primero que lo detectan son los maestros cuando ven algún cambio en el chico. Lo que nosotros hoy le llamamos muchas veces bullying genera una situación de estrés muy grande en el niño que lo sufre su cuerpo, porque el cuerpo nuestro nos habla. Entonces muchas veces, yo a veces digo a los pacientes, y lo digo generalmente, nosotros solemos cuidar más y mirar más el tablero del auto, y si nos marca algo rojo lo llevamos al taller, pero cuando nuestro tablero nos habla, que es nuestro cuerpo, no le damos mucha bolilla. Claro, preferimos dilatar, ¿no? Hasta el momento en que ya no damos más. Exactamente. Y bueno, es ahí cuando a veces es tarde, porque digo, hay tanto para hacer. Ha adelantado tanto la ciencia en cuanto a la salud en general, que digo, ¿por qué dejar esta parte como a la deriva, ¿no? O por qué, al contrario, un montón de cosas que no son aceptadas, bueno, van para ese lado, ¿no? Especialmente nos pasaba y nos pasa a las mujeres hablar de histeria y hablar de, bueno, esto es porque a las mujeres les pasa, y dejar tapados ahí algunas cosas, algunos detonantes que por cierto son para tratarlo y de otra manera, ¿no? Sin duda. Yo siempre hago este comentario que cuando uno va a una consulta lo que está haciendo es apostar a un mejor futuro. Cuando uno empieza un tratamiento psiquiátrico o psicológico, llamémosle de joven, por no dar una etapa puntual, uno lo que está haciendo es generar un
envejecer mejor. La gente que hoy es adulta mayor y no se protegió o no previno cuando fue joven, termina hoy tomando 8, 9, 10 medicamentos. Entonces la gente dice, bueno, pero si vos sos joven y tomás un medicamento, significa que cuando tengas 80 vas a tomar 10. No, es exactamente al revés. Porque empieza a lo mejor tomando un medicamento de joven, cuando tienes 80 años, por tirar una cifra nada más, a lo mejor sigue tomando uno solo, porque previno la atrofia, previno los procesos inflamatorios, el desgaste cerebral. Bueno, pero fíjate que tocaste la palabra justa que yo iba a traer la colación, que es la palabra prevención, ¿no? Sí. Viste que hay días de, campañas para prevenir muchísimas cosas. Sí. Sin embargo, tampoco se habla de esto que acabas de mencionar y del trabajo en equipo que realizan los médicos, ¿no? Y las médicas. Sí. Que eso también hoy es realmente para mencionar, porque no estábamos acostumbrados o acostumbradas a recurrir a equipos médicos que puedan vernos desde un todo, integralmente, es decir. Muy bien, muy bien. En la medicina hace aproximadamente 30 años, la camada anterior a la nuestra, digamos, se trabajaba más solitariamente, más individualmente. Hoy es imposible, pero así, no es que si quiero trabajo solo, no hay forma. Es imposible, no hay forma. No puede un psicólogo, por ejemplo, yo doy clase en la facultad y siempre le digo a los psicólogos, ustedes no pueden trabajar solos. Tienen que trabajar un psiquiatra al lado, un psicopedagogo al lado, un estimulador neurocognitivo, un clínico, un endocrinólogo, un nutricionista, mínimos. Claro. Como para hacer un enfoque integral, porque el ser humano es biológico, es psicológico, es social y es espiritual. Claro. Si alguna de esas 4 vertientes se dobla, se cae todo. Bueno, Juan Carlos, convengamos que todas, absolutamente todas las patologías, enfermedades, tienen asociada a la salud mental. Sí. Sin embargo, pareciera que cuando la despegamos y la tomamos solita, hay todo un problema. Pero sin embargo, si ante cualquier enfermedad no tratamos lo emocional, todo lo que refiere a la salud mental, estamos al horno. Porque nunca vamos a llegar a sentirnos verdaderamente bien y a hacer esta inversión que vos acabas de contar a futuro. Totalmente. ¿No? Para esa autonomía que necesitamos. Y muchas veces, por lo que vos contás de las enfermedades que se generan, los pacientes muchas veces van primero al síntoma. Te voy a poner un ejemplo. Claro. Si de repente tiene un problema intestinal, va al gastroenterólogo, pero resulta que ese problema intestinal es generado por los nervios, por la ansiedad, por la angustia, lo que se llama colon irritable. Entonces, cuando le hace todos los estudios, colonoscopía, endoscopía alta, etcétera, etcétera, el gastroenterólogo termina diciendo, bueno, mire, vaya a un psiquiatra porque esto no es para mí. Claro. Lo mismo con el cardiólogo, lo mismo con el neurólogo. Existen múltiples enfermedades, sobre todo el estrés, por poner un ejemplo, a donde más actúa es en este tipo de sintomatología, en los aparatos digestivos, aparatos respiratorios. Bueno, es que nunca terminamos de saber qué empezó primero, ¿no? Esto es como lo del huevo y la gallina. Nunca sabemos si empezó, la sintomatología comenzó desde lo emocional y terminó en una patología, o de pronto esa patología genera también una depresión, una angustia, una ansiedad, porque la verdad es que todos queremos sentirnos bien. Correcto. Y bueno, por eso hablamos de esto, ¿no? Del equipo, de coordinar, de que nos vean todos, integralmente. Has dado justo en la tecla, Ivana, en el caso de lo que significa el estrés. El estrés puede ser el despertador de una enfermedad orgánica, o el magnificar el cuadro de una enfermedad ya existente. Claro. Así por eso va y viene. Es que va y viene, claro, porque hablamos también de ese acompañamiento cuando hay una enfermedad oncológica, que bueno, no vamos a decir que vino de algo emocional, pero tampoco lo sabemos, sin embargo, cuando ya está, eso, ¿no? La importancia de prevenir en primer lugar, después aceptar, reconocer y bueno, y acompañar. Por supuesto. ¿No? Acompañar desde los equipos profesionales. Por supuesto. Nosotros, hablando del ejemplo de una patología extremadamente grave, como podríamos decir el cáncer, que lo acabamos de nombrar. El cáncer se produce cuando vos tenés defensas bajas. Claro. Los japoneses siempre dicen, todos nacemos con las células del cáncer. A algunos se les despierta y a otros no. Claro. Bueno, en el caso en donde nosotros tenemos altos niveles de estrés, se nos sube una sustancia, una sustancia que se llama cortisol, que la segrega la glándula suprarrenal en el cuerpo, que es un inmunosupresor. Nos baja el sistema defensivo. Claro. Las inmunoglobulinas A bajan. Entonces, al bajar mi defensa, es más proclive que las células del cáncer que yo tengo dormidas salgan a
a florecer. Y no hay nada que influya más en esto de bajar todo eso que la infelicidad. Yo digo esto que no nos enseñaron, por ejemplo, en este evento como la pandemia, que parece tan viejo, pero aún genera secuelas. Sí. Digo, si hubiéramos conocido un montón de cosas para estar bien enfocados, bien alimentados, bien... Bueno, tantas cosas no hubieran sucedido, ¿no? Sí. Pero bueno, con el diario del lunes siempre fácil. Sí. La verdad es que sí. La sociedad no te acompaña. No, claro. Nosotros tenemos una sociedad que yo digo es estresógena la sociedad. Genera estrés por sí. Hoy las cosas, bueno, la querés para mañana, la querés para ayer. Resolución rápida, inmediatez. Sí, totalmente. Y tenés múltiples factores que influyen. Cuando nosotros éramos adolescentes veíamos 2 canales de televisión. Hoy tenés 76, 78 canales de televisión. Y al mismo tiempo. Sí. Entonces el celular es una cosa monstruosa. Claro, estamos bombardeados. Totalmente. No nos sirve nada saber en estos momentos qué temperatura hace en Tokio, pero yo te lo puedo decir en un instante. Claro, sí. Y además estamos pendientes de eso, porque queremos saber lo que está pasando acá, allá y allá también. Y si se puede, queremos estar en todo. Bueno. Exactamente. Eso genera enfermedades de lo que se llama la vida moderna. La calidad de vida empeora con un montón de cosas. Todos sabemos que el celular, por ejemplo, emite radiaciones magnéticas. Sin embargo, todos dormimos con el celular en la mesa de luz. Y está recomendado. Y eso que tenemos de dónde copiar, porque en países europeos ya los celulares han quedado como muy lejos, nadie los lleva a esta altura, todo el mundo habla con... Pero bueno, nos llega tarde a veces eso de aceptar verdaderamente. Sí. Juan Carlos, se nos fue el tiempo, la verdad hay mucho más para hablar, pero es muy interesante. Nosotros queremos dialogar, queremos hablar de salud mental, porque lo que más queremos es tener autonomía en la vida y de eso se trata. Un gusto, como siempre, recibirte. Igualmente, Yana. Hasta la próxima. Un abrazo.